Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. Una de las frases más malinterpretadas de los últimos tiempos y que la dijo un alemán, pero ¿qué significa realmente esta frase? Se nos fue muy de la mano la cancelación cultural y ahora hasta el propio Dios está cancelado. Hoy te explicaré esta frase que ha sido un parteaguas para la moralidad contemporánea y que no tiene que ver directamente con que Dios falleció. Esto es lo que básicamente expone Friedrich Nietzsche en El Anticristo, en donde nos dice que la muerte de Dios es un papel importante para la evolución del ser. Pero ¿qué demonios tiene que ver la muerte de Dios con un alemán? ¿Y de qué me estás hablando, Alejandro? Pero primero hay que ver un contexto histórico de este señor llamado Friedrich Nietzsche. Para entender las ideas de Nietzsche tenemos que viajar al siglo XIX, un periodo de cambios brutales. La revolución industrial estaba en su máximo apogeo. La ciencia avanzaba a pasos agigantados y la fe en la religión y la tradición comenzaban a tambalearse. En este contexto, Karl Marx estaba desarrollando su teoría sobre la lucha de clases. Darwin estaba revolucionando la biología con la evolución. Y Nietzsche veía cómo las viejas estructuras morales empezaban a tambalear. Nietzsche nació en 1844, en Alemania, y creció en un ambiente profundamente religioso. Sin embargo, a medida que fue avanzando en sus estudios, comenzó a cuestionar la base de la moralidad cristiana y a rechazar la idea de que los valores tradicionales fueran absolutos. Vivió en una época en la que la ciencia y la filosofía estaban desafiando la idea de un mundo ordenado por un Dios. Esto lo llevó a plantear una de las ideas más revolucionarias: la muerte de Dios. Es decir, el colapso de los valores religiosos como la base de la moralidad. La modernidad trajo una revolución en donde la fe ya no era la principal brújula moral que nos debía de guiar, y Nietzsche nos advierte esto. Esto no es solo una liberación, sino también un gran vacío que tenemos que llenar. Si no tenemos un sistema moral divino, ¿qué nos queda? Bueno, pues aquí es donde entra la muerte de Dios. Empecemos con la famosa frase: Dios ha muerto. Y no es literalmente que nos haya anunciado que Dios está en un crematorio y tenemos que ir a su velorio y que está dando café y galletitas. Para nada. Lo que él quería decir es que los valores tradicionales que habían guiado a la humanidad durante siglos estaban perdiendo hasta cierto punto su poder. En la Edad Media, la moral descansaba prácticamente sobre la religión, sobre qué era lo bueno, qué era lo malo, y todos estos conceptos abstractos estaban bien definidos, y todo tenía sentido bajo el amparo divino. Pero con la llegada de la modernidad, esto se empezó a cuestionar. Con la ciencia, la razón y el pensamiento crítico empezaron a cuestionar esta idea de lo divino, y esta idea empezó a tambalearse. Vivimos en un mundo donde la fe es el pilar absoluto para la vida. Nietzsche veía cómo esto se podía volver una crisis, pero hasta cierto también una oportunidad que no debíamos desaprovechar. Pero ¿qué podemos hacer con esto? ¿Nos deberíamos de volver locos? ¿O qué debe de pasar con nuestro propio ser? Aquí es donde entra otro de los conceptos fundamentales para el alemán: el superhombre. El Übermensch, o superhombre, no es un héroe con capa o un villano malévolo. Es más bien la idea de un ser humano que ha trascendido la moral impuesta y ha creado su propio sistema de valores. Alguien que no sigue las reglas únicamente porque sean reglas, sino que éste crea las reglas y está acotado a acatarlas. Pero aquí hay un punto importante. Nietzsche no te está diciendo que seas un psicópata o que haya libertinaje en los hombres. No y no. Lo que propone es dejar atrás una moral de esclavitud, una moral que te impone la religión sobre lo bueno y lo malo, y preguntarse realmente qué serían estas cosas como lo bueno y lo malo. En una parte de su obra, Así habló Zaratustra, hace una acotación importante. El mono es lo que para el hombre debe de ser el hombre para el superhombre. ¿Qué nos da esta frase? Es que debemos de liberarnos, debemos de ser seres evolucionados, ya no biológicamente, físicamente, sino en la moral. No debemos de seguir una moral ciega, sino cuestionarnos qué es la moral, o cosas tan vanas como lo bueno y lo malo. Entonces, ¿cómo deberíamos de crear nuestra propia moral? Nietzsche dice que debemos de dejar
de buscar verdades absolutas y empezar a vivir nuestra vida conforme nosotros creamos que es la mejor manera de vivirla, con nuestros propios valores o nuestros propios principios. La clave de esto está en la voluntad de poder. Esto no significa realmente dominar a los demás, sino dominarte a ti mismo. Dominar esos impulsos o dominar esas pasiones que realmente a veces nos afectan. Es encontrar tu propósito actuando con creatividad y riguroso de acuerdo a una moral, y no depender de dogmas impuestos. Eso es lo que la filosofía que busca el superhombre. Es aquel que se atreve a pensar por sí mismo. Así que, para resumirlo, la muerte de Dios no es realmente que se haya muerto Dios, sino que hemos dejado un sistema moral predefinido. Nietzsche nos está diciendo prácticamente que dejemos de ser un NPC de la vida y que empecemos a ser el protagonista principal de cada uno de los que habitamos la vida. ¿Qué te pareció? ¿Crees que esta idea todavía tiene relevancia? ¿Tú serías un superhombre? ¿Realmente crees que podemos llegar a ser un superhombre? Te agradezco que hayas visto este video. Es un canal de difusión de la filosofía. Pásate, tal vez encuentres algo que hayas pensado alguna vez y que algún filósofo ya lo expuso. Y sin más ni más, te pido que comentes y que dejes un like. ¿Y qué opinas que te pareció? Hasta cierto punto. Sígueme en todas mis redes sociales como Coetos Neurótico. Y bueno, yo me despido. Hasta la próxima. Bye bye.